Número 9. Taulas de Menorca. Menorca, una pequeña isla mediterránea perteneciente al archipiélago español de las Islas Baleares, contiene una serie de 13 fascinantes monumentos de piedra prehistóricos de origen desconocido llamados taulas. Se extienden hasta 3.7 metros de altura y datan de entre el año 1000 al 300 a.C. Algunos han comparado los megalitos en forma de T, que están rodeados por una pared semicircular, con Stonehenge, pero nadie sabe realmente mucho sobre las taulas o la cultura que los construyó. La teoría predominante es que una sociedad llamada Pueblo Talayótico construyó los monumentos, pero nadie sabe cuáles eran sus creencias religiosas y quién era su dios elegido. Hasta hace poco, los investigadores ni siquiera estaban de acuerdo sobre si los monumentos alguna vez tuvieron un techo sobre ellos, pero los expertos finalmente concluyeron que carecían de techo. Ciertamente, los científicos tampoco saben cómo la sociedad que construyó las taulas logró mover rocas tan inmensas a su lugar en la probable ausencia de tecnologías imaginables que pudieran haber hecho el trabajo. La mayoría de las teorías que rodean las estructuras son religiosas o espirituales. Quizás las taulas simbolizan algo importante para sus constructores o fueron utilizadas como un templo de curación. Otra teoría sugiere que están alineadas con el movimiento lunar. La poca evidencia que se puede encontrar en el sitio, además de las estructuras mismas, indica la posible presencia de un pozo de fuego de sacrificio y la posibilidad de que los habitantes adoraban a un dios toro. Número 8. Candelabro de Paracas. Tallado a 61 centímetros de profundidad en una ladera peruana en la bahía de Pisco, el candelabro de Paracas, también llamado candelabro de los Andes, es un geoglifo prehistórico de 183 metros de alto de origen desconocido. Se remonta al año 200 a.C. y la teoría más aceptada es que fue construido por la civilización de Paracas, pero eso es otra cosa de la que los investigadores no están seguros. Para algunos, el candelabro se asemeja a un tridente destinado a honrar al dios creador inca Viracocha. Otros piensan que representa la hierba de Jimson, una planta local con propiedades alucinógenas que puede haber sido utilizada para rituales sagrados, y la gran talla sirvió para guiar a las personas a casa cuando se perdían por la droga. El candelabro de Paracas también podría ser un punto de referencia para los marineros, dada su visibilidad de 19 kilómetros desde el mar y que los marineros se habrían detenido en la costa de Paracas durante siglos para cuando se hizo la talla. Beltrán García, un escritor peruano, afirmó que era un sismógrafo gigantesco, capaz de detectar con precisión las ondas sísmicas de todo el mundo. La cerámica alrededor del área del candelabro tienen fecha de radiocarbono al año 200 a.C., pero aparte de eso, es difícil determinar el verdadero significado y propósito del geoglifo. Número 7. Nang Madol. Ubicada en los Estados Federados de Micronesia, Nang Madol es una antigua ciudad construida sobre arrecifes de coral en una pequeña isla llamada Pompey. Se cree que es la única ciudad de este tipo y desafía la comprensión de los expertos sobre la arquitectura antigua. Las piedras y columnas que se utilizaron para construir Nang Madol son tan increíblemente pesadas que los investigadores no saben cómo se hizo. Si bien los edificios ciertamente constituyen maravillas de ingeniería, no contienen obras de arte que indiquen la identidad de la sociedad responsable de la construcción de la ciudad. Los Saudeleur, como se les llama, se conocen solo a través de la leyenda, que sostiene que la sociedad gobernó Pompey durante más de 1000 años. Se desconocen sus métodos de construcción, incluido el tipo de herramientas que usaron y de dónde obtuvieron las inmensas rocas. Para los pompeyanos modernos, Nang Madol es un sitio sagrado que representa al Saudeleur, profundamente religioso y a menudo intimidante. Los investigadores creen que la ciudad fue construida a partir del siglo 8 o 9 y que sirvió como sede ceremonial y política para los 25.000 residentes de Pompey en ese momento. Entre 500 y 1000 personas vivían en Nang Madol, principalmente la nobleza y la élite gobernante. El peso total de las rocas movidas se estima en 750.000 toneladas métricas, y con una población de menos de 30.000, el promedio de construcción hubiera sido de 1.850 toneladas por año por más de 400 años. Esto es aún más esfuerzo que las pirámides para los egipcios. El arqueólogo Rufino Mauricio dice que no sabemos cómo trajeron las columnas aquí y no sabemos cómo las levantaron para construir los muros. La mayoría de los pompeyanos se contentan con creer que usaron magia para colocarlos. Según la leyenda, los hechiceros gemelos vinieron de un lugar mítico y levantaron piedras con la ayuda de un dragón volador. Para los investigadores, las raíces de las ciudades son un misterio. Con una sola piedra que pesa hasta 50 toneladas, no pueden obtener una explicación de cómo las rocas llegaron allí y fueron cortadas y ensambladas. No
está mal para las personas que no tenían poleas, palancas ni metal, dijo Mauricio. Y ahora el número 6. Pero primero asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Y también haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La ciudad perdida de oro. Tras la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, se difundieron historias sobre una ciudad perdida hecha completamente de oro, y era llamada El Dorado. Dado el deseo generalizado de oro de toda Europa en ese momento, los colonizadores buscaron incansablemente esta supuesta metrópolis dorada durante los siglos XVI y XVII. Se rumorea que la ciudad se encuentra en algún lugar profundo de América del Sur, pero nadie descubrió exactamente dónde estaba y que nunca se ha encontrado oficialmente El Dorado. Los historiadores han reflexionado durante mucho tiempo sobre la veracidad del mito de El Dorado, incluso si la ciudad perdida realmente existe. Para la gente de América del Sur, El Dorado no representaba un lugar, sino una persona, un jefe en particular, cuyo nombre significaba El Dorado de la tribu Muisca. Según su historia, cuando El Dorado o el nuevo jefe asumió el poder por primera vez, la ocasión estuvo marcada por una ceremonia en un lago, en el que el nuevo jefe estaba cubierto de polvo de oro y que la gente arrojaba oro y joyas preciosas en el lago para apaciguar una deidad submarina. Finalmente, una tribu rival conquistó al gobernante y sus súbditos. Los españoles creían que debía haber riqueza oculta en el interior de América del Sur, porque ya se habían descubierto muchos tesoros a lo largo de la costa. Aprendieron que el ritual del hombre dorado supuestamente ocurrió en el lago Guatavita, en la actual Colombia. A lo largo de los siglos, se hicieron varios intentos para drenar el lago sagrado, que produjo cientos de piezas de oro, pero nada tan espectacular como los cazadores de tesoros esperaban. Si alguna vez existió una ciudad de riqueza inconmensurable llamada El Dorado, es muy cuestionable, pero es difícil no esperar que esta tentadora historia sea cierta. Número 5. Ollantaytambo. Ubicada aproximadamente a 75 kilómetros de Cusco, en Perú, está una ciudad llamada Ollantaytambo, y también es el nombre de un sitio arqueológico con enormes ruinas del Imperio Inca. Ahora también es conocido como el Valle Sagrado de los Incas, y fue la fortaleza de la resistencia inca cuando los españoles llegaron a conquistar Perú. Algunas de las viviendas ocupadas más antiguas de Sudamérica se pueden encontrar en la ciudad, que data del siglo XV, cuando el emperador inca arrasó la ciudad y la reconstruyó con enormes edificios y una extensa infraestructura. Ollantaytambo sirve como puerta de entrada a Machu Picchu y se utiliza como punto de partida tanto para la ruta de senderismo como para el ferrocarril que conduce al sitio antiguo. Quizás debido a esto, muchas personas pasan por alto la importancia de las ruinas en Ollantaytambo, donde hay impresionantes edificios de piedra, megalitos, sistemas de riego y más, incluidas plataformas de gran altura rodeadas de grandes escaleras, que probablemente fueron creadas como espacios planos para el crecimiento de cultivos. El fascinante sitio se encuentra a más de 2.743 metros sobre el nivel del mar. El enorme complejo antiguo lleva el nombre de un héroe inca llamado Ollanta, que se casó con la hija del rey inca. El sitio demuestra el dominio técnico inca con canales de riego que funcionan hoy en día y piedras que se juntan tan apretadamente que ni siquiera un pedazo de papel puede pasar. Los expertos no están de acuerdo sobre la edad de las misteriosas estructuras antiguas, y algunos creen que datan de hace 12.000 años, mientras que otros teorizan que la construcción comenzó en algún momento durante la década del año 1400. De cualquier manera, las piedras de granito utilizadas para construir estas estructuras se cortaron, transportaron y se colocaron con tanta precisión que casi parece imposible haberlas hecho con las primeras herramientas de corte de piedra, ninguna de las cuales se encontró cerca de las ruinas. Ha sido difícil encontrar una herramienta lo suficientemente fuerte como para cortar granito. Se cree que trabajaron principalmente con herramientas de bronce que son demasiado suaves para trabajar continuamente el granito. Los investigadores han establecido que lo más probable es que la rueda no existiera en el área cuando se construyó Ollantaytambo, lo que plantea la cuestión de cómo estas gigantescas piedras fueron arrastradas desde la montaña de la que fueron extraídas y transportadas a la montaña en la que se encuentra la ciudad y arrastradas hacia arriba al sitio. Algunos creen que las ruinas son mucho más antiguas que los incas y fueron construidas por otras personas que tenían tecnología diferente. Ollantaytambo fue abandonada durante el siglo XVI, después de que los españoles llegaron y posteriormente destruyeron la mayoría de los artefactos de la sociedad, dejando pocas pistas sobre la ciudad y las personas que vivían allí.
Número 4. Göbekli Tepe. En el sudeste de Anatolia, en Turquía, se encuentra el templo más antiguo conocido de la historia humana, Göbekli Tepe. Con aproximadamente 11.500 años de antigüedad, el complejo de piedra es anterior a Stonehenge, pero contiene evidencia de planificación arquitectónica, desafiando las creencias arraigadas entre los eruditos sobre cómo vivían los antiguos cazadores-recolectores. Desde su descubrimiento en 1994, Göbekli Tepe ha estado en el centro de muchos debates arqueológicos. Hasta hace poco, los investigadores creían que los métodos de planificación arquitectónica, como los planos de planta, no surgieron hasta mucho más tarde que cuando se construyó la estructura. Muchos teorizaron que estos cambios llegaron con el advenimiento de la agricultura, cuando los cazadores-recolectores se convirtieron en agricultores. En un estudio publicado recientemente, los investigadores Gil Hackley y Avi Goffer utilizaron un algoritmo informático para analizar Göbekli Tepe desde el punto de vista arquitectónico. Descubrieron que las estructuras están organizadas de manera deliberada y planificada. El diseño del complejo se caracteriza por jerarquías espaciales y simbólicas que reflejan cambios en el mundo espiritual y en la estructura social, explicó Hackley. Nuestros hallazgos sugieren que las grandes transformaciones arquitectónicas durante este periodo, como la transición a la arquitectura rectangular, fueron procesos de arriba hacia abajo basados en el conocimiento llevados a cabo por especialistas. En pocas palabras, Göbekli Tepe desafía la comprensión académica de que los antiguos cazadores-recolectores carecían del intelecto y la mano de obra para construir grandes estructuras. Los hallazgos también insinúan la posibilidad de que la necesidad percibida de la sociedad prehistórica de construir el templo los llevó a establecerse a partir de su estilo de vida nómada. Número 3. Templo de Júpiter. El santuario más grande del Imperio Romano, el Templo de Júpiter, estaba ubicado en Baalbek, en el Líbano moderno. Todo lo que queda hoy son 6 columnas corintias unidas a su entablamento o viga horizontal. Esto se debe a que el templo fue desmantelado bajo las instrucciones del emperador Justiniano, luego de ser alcanzado por un rayo durante el siglo VI, según antiguos registros escritos. El Templo de Júpiter contenía 54 columnas, cada una de las cuales medía casi 20 metros de altura y 2.25 metros de diámetro. La estructura misma, que se encontraba sobre bloques de piedra de 3.000 toneladas, tenía 88 por 48 metros. A pesar de la grandeza del templo de Júpiter, es en gran medida un misterio para los expertos, que se han preguntado quién encargó el edificio monumental, quién lo pagó y por qué es tan enorme. Escribiendo para The New Yorker, Ellis Bateman tuvo una conversación con la académica Margaret Van Es, quien explicó que los romanos construyeron el templo en 4 fases, comenzando alrededor del año 15 a.C., cuando Baalbek se convirtió por primera vez en una región romana. La presencia de características arquitectónicas no romanas, como cuencas de agua y altares muy altos, sugiere que los lugareños usaron el templo de Júpiter por sus propias razones religiosas, además de sus usos que giran en torno a las creencias romanas. Pero los investigadores todavía luchan por desenredar muchos de los misterios que rodean el templo de Júpiter, incluido el gran tamaño poco práctico de las piedras que lo soportaron. Mientras los académicos continúan buscando una explicación lógica, los teóricos de la conspiración han afirmado que las piedras pueden haber actuado como plataformas de aterrizaje para vehículos extraterrestres o, en otras palabras, seres del espacio exterior. Número 2. Chachapoyas. Apodado el Machu Picchu del norte, Cuelap era un asentamiento amurallado preincaico ubicado en un acantilado de la montaña peruana y construido por una misteriosa cultura llamada Chachapoyas. La construcción en el sitio de difícil acceso comenzó durante el siglo VI, aproximadamente 500 años antes de que el Machu Picchu surgiera. La ciudad también se encuentra en una altitud mucho más alta que la del Machu Picchu, a aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hoy, Cuelap contiene las ruinas de alrededor de 420 casas circulares de piedra y otras estructuras, y los arqueólogos estiman que alrededor de 3.000 residentes alguna vez la habitaron. De hecho, se sabe poco sobre los chachapoyas, más allá de lo que su arquitectura nos puede decir. Los incas conquistaron la sociedad antigua durante la década de 1470, antes de la llegada de los conquistadores españoles, quienes recibieron la versión de los vencedores. Pero nuestra comprensión de la civilización está evolucionando, según un estudio en 2018 de la historia
genética y lingüística de los peruanos modernos. Por un lado, el destino de los chachapoyas puede haber sido menos trágico que la historia contada por los incas. En palabras de la investigadora Chiara Barbieri, quien habló con la revista Smithsonian, algunos de estos documentos históricos fueron exagerados y un poco sesgados a favor de los incas. Por ejemplo, los cuentos populares sobre la conquista inca de los chachapoyas implican que la población de este último fue reemplazada por completo, pero Barbieri y el coautor del estudio, Paul Hegarty, un lingüista, encontraron un pequeño grupo de menos de 10 personas que hablan un dialecto distintivo de la familia lingüística quechua, que creen que es la variante local del idioma chachapoyas. Además, los investigadores encontraron personas que poseían un perfil genético único como ningún otro, incluidos los de otras sociedades andinas, señalando la posibilidad de que los chachapoyas no fueron eliminados por completo y que la sociedad continuó después de que los incas los expulsaran de la ciudad. La evidencia adicional sugiere que no eran necesariamente un solo pueblo unido, sino que vivían en comunidades separadas y poco vinculadas. Número 1. Gantija. Las ruinas de Gantija, en la isla mediterránea de Gozo, cerca de Malta, constituyen la segunda estructura religiosa más antigua del mundo después de Göbekli Tepe. Con una antigüedad de al menos 5.500 años, son incluso mayores que las grandes pirámides de Egipto. El folclore local sostiene que una giganta construyó las estructuras semicirculares, que consisten en 2 templos terminados y uno que fue abandonado parcialmente durante su construcción. Están dispuestas en forma de hoja de trébol, y algunas partes de los edificios aún contienen rastros del yeso que se usó originalmente para construirlos. El templo más antiguo se construyó en algún momento alrededor del año 3600 a.C. y las 3 estructuras se erigieron mucho antes del advenimiento de la rueda o las herramientas de corte de piedra de metal. Poco se sabe sobre las ruinas de Gantija, que sufrieron un grave deterioro durante muchos siglos debido a la negligencia. Varias características apuntan a que el sitio se utilizaba para sacrificios y otros rituales religiosos, incluida la presencia de huesos de animales, una gran piedra cerca de una entrada que puede haber sido utilizada como estación de purificación y la posición orientada hacia el sureste del templo, que lo alinea con el amanecer del equinoccio. Los investigadores tienen poco para continuar en su búsqueda para determinar quién construyó los templos y por qué. ¿Quién está preparado para un viaje a Gozo? Pyramiden, en Noruega. A pesar de estar ubicado en Noruega, Pyramiden es de origen ruso. Este pueblo minero abandonado se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico, en el archipiélago de Svalbard, en otras palabras, cerca de la cima del mundo. Pyramiden cambió de manos con frecuencia a principios del siglo XX. Los ciudadanos suecos fundaron el asentamiento en 1910 y en 1927 la Unión Soviética compró la propiedad. Los soviéticos explotaron la propiedad en busca de carbón durante las siguientes 7 décadas, pero en 1998, de repente, recibieron órdenes de cerrarla. Realmente no se explicó por qué, y en cuestión de meses fue completamente abandonado. Poco ha cambiado desde entonces, y hoy está ocupado principalmente por la vida silvestre, incluidas aves marinas, focas, osos polares ocasionales y algunos exploradores humanos de vez en cuando. Los restos artificiales de Pyramiden reflejan un estilo de vida y cultura soviética industrializada casi olvidada. A diferencia de algunos de otros ejemplos que les contaré, que se están desmoronando y están en ruinas, los expertos estiman que lo que queda de Pyramiden podría sobrevivir durante al menos otros 500 años, gracias al clima extremo del Ártico, lo que le da una vida útil proyectada más allá de la mayoría de otros asentamientos humanos modernos. Una de las atracciones más populares de la ciudad es la llamada Casa de Botellas, que está construida con botellas de vidrio transparente y verde. Si deseas visitarla, debes viajar allí en barco y realizar una visita guiada. Y si bien la mayoría de los turistas pasan algunas horas en los antiguos terrenos soviéticos, algunos optan por pasar la noche durante los meses de verano. Podría ser un poco espeluznante, pero ¿estás preparado para ello? Número 11. Houtuan, en China. Houtuan es un asentamiento pesquero abandonado en la isla Shenzhen de China, a aproximadamente 64.4 kilómetros de Shanghai. Casi todos los edificios están invadidos por una exuberante vegetación, lo que hace que Houtuan sea posiblemente el asentamiento abandonado más verde de la Tierra. Hace
Hasta principios de la década de 1990, casi 2.000 pescadores y sus familias habitaban Hontowan, pero la pequeña comunidad pesquera estaba teniendo problemas para competir con Shanghái y tenía problemas con la entrega de alimentos y la educación de calidad, por lo que los residentes eventualmente emigraron al continente y a otros lugares para tener una mejor calidad de vida. Hoy solo quedan unos pocos residentes y casi todas las casas están vacías y abandonadas. Después de que la gente se fue, la naturaleza se hizo cargo y las plantas locales invadieron poco a poco. Dentro de las casas, los visitantes pueden echar un vistazo a la vida exactamente como la dejaron los residentes, incluso con muebles en su lugar durante décadas. Parece extraño que las personas dejen atrás los marcos de sus camas y otros muebles y artículos personales. Me pregunto por qué no se los llevaron. Irónicamente, Hontowan se ha convertido en un destino turístico, debido precisamente a su naturaleza abandonada, dejando una marca agridulce en el área para aquellos que alguna vez lo consideraron su hogar y los pocos que aún lo hacen. Por lo menos, el dinero del turismo es bienvenido en la comunidad cada vez menor. No puedes pasar allí la noche, pero puedes quedarte en los pueblos cercanos. Número 10. Calico en California. Ubicado en el condado de San Bernardino, en el sur de California, Calico es un pueblo fantasma legítimo en las montañas Calico del desierto de Mojave. Fue fundada en 1881 como una ciudad minera de plata y a mediados de la década de 1880, Calico sirvió como el epicentro de la industria de la plata en California. Poco después del descubrimiento de plata en Calico por 4 buscadores, la gente comenzó a venir y los edificios comenzaron a aparecer. Aparecieron una oficina de correos, 3 hoteles, 5 tiendas generales y numerosos bares y burdeles. El condado también estableció un distrito escolar, junto con varias pensiones, restaurantes y otros negocios. También se nombraron funcionarios de la ciudad, incluidos 2 agentes de policía, un juez de paz, 5 comisionados y 2 médicos. Para 1885, la población de Calico era de alrededor de 1.200 residentes y había al menos 500 minas. También hubo servicios de teléfono y telégrafo, incluida una oficina de Wells Fargo. Calico alcanzó su punto máximo de 3.500 residentes alrededor de 1890, con ciudadanos chinos, ingleses, irlandeses, griegos, franceses y holandeses, todos viviendo en la ciudad, junto con los estadounidenses. Pero la gloria de Calico fue de corta duración. En 1896, el valor de la plata disminuyó rápidamente, haciendo que las minas locales se cerraran en masa. La oficina de correos cerró al año siguiente, y para el cambio de siglo, Calico era esencialmente un pueblo fantasma, y sigue siéndolo hoy. Es una historia triste, pero no infrecuente en términos de expansión hacia el oeste, y cualquier intento de revivir la ciudad ha fallado. Y ahora el número 9. Pero primero, ¿puedes adivinar cuál será el número 1? Deja tu respuesta en los comentarios sin hacer trampa, pero aquí te dejo una pista. Es muy antigua. También asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 9. Pripyat, en Ucrania. Docenas de miles de residentes fueron evacuados de Pripyat, en Ucrania, luego del desastre nuclear de Chernóbil en 1986, y toda la ciudad permanece deshabitada hoy, más de 35 años después. La ciudad fantasma, ubicada en el norte de Ucrania, fue fundada en 1970 como una de las ciudades nucleares cerradas por la Unión Soviética, con el expreso propósito de servir a la cercana planta de energía nuclear de Chernóbil. Las cosas salieron terriblemente mal el 26 de abril de 1986, cuando el reactor número 4 de la planta no funcionó correctamente, desencadenando el peor desastre nuclear de la historia y liberando la radiación equivalente a 500 bombas de Hiroshima a la atmósfera. 2 miembros del personal operativo del reactor perdieron instantáneamente la vida y otros 134 fueron hospitalizados poco después por el síndrome de la radiación aguda. Y eso fue simplemente el comienzo del daño que la gente sufrió por el incidente. La evacuación de Pripyat es muy criticada hasta el día de hoy, principalmente debido a lo que muchos ven como un fracaso para aquellos en el poder por actuar inadecuadamente en respuesta a la catástrofe. Más de 18 horas después de la desastrosa explosión, por ejemplo, se hizo poco para garantizar la seguridad de los residentes de la ciudad por un temor de los peces gordos soviéticos de tomar posición del desastre. Para cuando los científicos convencieron a las autoridades de evacuar la ciudad, había pasado casi un día, e incluso entonces, la
orden de evacuación requirió la aprobación de funcionarios de alto rango. Finalmente, en las primeras horas de la mañana del 27 de abril, el gobierno soviético dio luz verde a la evacuación de ciudadanos en peligro de muerte. La orden sorprendió a algunos residentes, mientras que otros se sintieron aliviados. Después de todo, los habían dejado solos durante 36 horas después del accidente. Hoy en día, los restos de la ciudad son visibles entre sus ruinas, que consisten en paseos en parques temáticos, con una noira y autos chocones, escuelas, con libros de texto en escritorios y tareas que se dejaron tal cual como estaban, y apartamentos que contienen las preciadas pertenencias de los evacuados. Si bien puedes visitar la trágica ciudad en grupos de turistas, no deberías quedarte por mucho tiempo. ¿Podrá la gente volver a vivir en Pripyat? Probablemente no. Los investigadores estiman que la radiación tardará al menos varios miles de años en alcanzar niveles seguros para que los humanos puedan vivir. Número 8. Craco en Italia. Ubicada en la provincia de Matera, en el sur de Italia, Craco es una ciudad fantasma en una ladera que se fundó en el siglo VIII y persistió hasta hace relativamente poco, cuando sus últimos residentes huyeron en 1991. Craco se ubica en un acantilado a unos 400 metros del suelo, haciéndolo un lugar posiblemente poco ideal para vivir, dada su vulnerabilidad a desastres naturales como terremotos y desplazamientos de tierra. Pero sus residentes eran testarudos, y la pequeña ciudad sobrevivió durante la asombrosa cantidad de 1400 años antes de que finalmente sucumbiera a la naturaleza. Aunque Craco técnicamente sobrevivió casi hasta el final del siglo XX, las evacuaciones comenzaron mucho antes, en 1963, debido a desplazamientos de tierra que aparentemente fueron provocados por las alcantarillas, el agua y otros sistemas de infraestructura. Una inundación en 1972 empeoró las cosas y esencialmente dejó en claro que la repoblación no era una opción, y después de un terremoto en 1980, la gente abandonó la ciudad por completo. Aunque en mal estado, los restos de Craco, incluidos un castillo que se construyó en 1300 y numerosas casas antiguas, siguen siendo un testimonio de la arquitectura medieval. Hoy, la ciudad abandonada es una popular atracción turística y set de películas, y sus antiguos residentes han formado una organización sin fines de lucro llamada Craco Society, que busca preservar la arquitectura, la cultura y el patrimonio de la antigua ciudad. Número 7. Bulharbabas en Turquía. Ubicada aproximadamente a medio camino entre Estambul, la ciudad más grande de Turquía, y su capital, Ankara, se encuentra Bulharbabas, un desarrollo residencial abandonado en la ladera que consta de 732 chalets en forma de castillo. La construcción del proyecto, aún sin terminar, comenzó en 2014 y se abandonó en 2018, cuando la compañía que la desarrolló se declaró en bancarrota, lo que provocó la retirada de todos los inversores y dejó el futuro del desarrollo residencial incierto. Se invirtieron más de $200 millones antes de que el proyecto se detuviera, más parecido a una pesadilla distópica que a un vecindario para turistas adinerados. Cada casa de 3 pisos es idéntica en el exterior y está construida con un estilo de mini castillos franceses y, según el plan, se suponía que los compradores podrían personalizar el interior. Hoy, el desarrollo residencial se encuentra inacabado y desocupado, y los planes previos para construir una sala de cine, un baño turco e instalaciones deportivas están en espera hasta nuevo aviso. El precio estimado de $400,000 a $500,000 para cada hogar ya no es un aspecto definitorio del valor de la propiedad y, en el mejor de los casos, los constructores tal vez puedan recuperar o mitigar sus pérdidas en caso de que el proyecto llegue a algún término. Número 6. Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane fue un pueblo en Francia que se extinguió a manos de los alemanes en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. En total, 642 residentes perecieron, y los restos de la aldea fueron preservados bajo la dirección del presidente Charles de Gaulle, quien ordenó que la aldea fuera conmemorada permanentemente. Hubo algunos sobrevivientes que construyeron una aldea cerca. Un soldado estadounidense llamado Raymond J. Murphy, quien tenía 20 años en ese momento, fue testigo de las secuelas de la masacre después de que su bombardero B-17 fuera derribado. Contó su experiencia a través de varias líneas escritas a mano en un informe que no fue descalificado sino hasta 2011, a pedido de su nieto McKay Smith, a través de la Ley de Libertad de Información. Murphy falleció en 1970, pero el testimonio que brindó podría ayudar a llevar justicia a las víctimas del ataque, décadas después del trágico evento, lo que significa que todavía está llevando a cabo sus deberes militares, incluso desde el más allá.
Número 5. Kolmanskop en Namibia. Ubicado en el desierto de Namib, en el sur de África, Kolmanskop es quizás uno de los pueblos abandonados más espeluznantes que una persona podría esperar encontrar. Está lleno de casas y negocios antiguos que simplemente fueron abandonados antes de que la arena del desierto entrara y se apoderara de la ciudad anteriormente bulliciosa. La historia de Kolmanskop se remonta a 1908, cuando un trabajador ferroviario de Namibia llamado Zacarías Leguala descubrió diamantes. Leguala nunca fue compensado por su hallazgo y, naturalmente, los buscadores de tesoros acudieron al área, ansiosos por disfrutar de su pedazo del pastel. En 1912 se estableció una ciudad funcional y casi el 12% de la producción mundial de diamantes, en la cantidad de millones de quilates anuales, se obtuvo de aquí. La ciudad era rica, considerando la industria primaria y muy lucrativa sobre la que se construyó. Una carnicería, una panadería, una oficina de correos, una fábrica de hielo y más se pusieron a la disposición de los residentes, junto con agua dulce, que fue importada por el ferrocarril. Kolmanskop se volvió aún más excéntrica cuando sus residentes exigieron una industria de entretenimiento que llevó a grupos de ópera europeos al desierto para actuaciones. Pero la gloria de la ciudad del diamante fue de corta duración. Apenas 4 años después de la fundación, los pueblos cercanos indígenas de Namibia se rebelaron. Si bien los colonizadores alemanes prevalecieron, su caída continuó desde allí como consecuencia de la minería. En la década de 1930, Kolmanskop había agotado sus recursos naturales y en 1956 la ciudad fue abandonada por completo. Los turistas comenzaron a visitarla en 2002 y hoy aproximadamente 35,000 personas se aventuran allí anualmente. Pero los estudios demuestran que a pesar de los esfuerzos de conservación y un límite turístico anual, la ciudad se está deteriorando inevitablemente y las estructuras y artefactos restantes podrían desaparecer por completo. Número 4. Centralia en Pensilvania. Esta ciudad ha estado en llamas por más de 50 años. En lo que posiblemente califica mejor como un pueblo fantasma cercano, Centralia en Pensilvania contaba con menos de 5 residentes a partir de 2017. En 1980, hace solo 40 años, la población de Centralia ascendía a más de 1,000, pero un grave incendio de una mina de carbón que comenzó en 1962 y todavía se está quemando hasta el día de hoy, ha alejado a la mayoría de los antiguos residentes de la ciudad. Por lo que pude averiguar, Centralia todavía está ardiendo bajo tierra y en ciertos lugares se escapa humo y gas desde la tierra. Según el Departamento de Protección Ambiental del Estado, el incendio podría arder durante otros siglos si no se controla. En una gran compra por valor de $42 millones, el gobierno estatal logró convencer a la mayoría de los residentes de Centralia para que se fueran a mediados de la década de 1980. Más de 1,000 personas aceptaron la oferta y al menos 500 edificios fueron demolidos posteriormente, pero algunos residentes obstinados se mantuvieron firmes y, como resultado, Centralia ahora constituye el municipio menos poblado de Pensilvania. Casi todos sus bienes inmuebles son propiedad del Estado, luego de ser condenados y confiscados por leyes de dominio eminentes, y en 2002 el código postal de Centralia y por lo tanto su servicio postal fue borrado del mapa. En 2013, los 7 residentes restantes de Centralia llegaron a un acuerdo con los funcionarios locales y estatales, quienes reconocieron el deseo de los obstinados locales de permanecer justo donde estaban, a cambio de los derechos de propiedad de los residentes después de su desaparición. Todo lo que queda de Centralia es un camino en mal estado, numerosos edificios demolidos y 3 estructuras que carecen de código postal, pero aquellos que se negaron a abandonar el pequeño pueblo probablemente estén contentos de saber que Centralia sirvió como base de inspiración para el thriller cinematográfico de 2006, Silent Hill. Realmente no es un destino turístico, ya que el suelo podría derrumbarse en cualquier momento y hay gases tóxicos, pero la gente se detiene para tomar algunas fotos geniales y espeluznantes. Número 3. Wanli UFO Village en Taiwán. Ubicada aproximadamente a 1 hora de Taipei, Wanli UFO Village, en el norte de Taiwán, es un complejo turístico abandonado que, hasta el día de hoy, sigue envuelto en misterio. Lo que queda del desarrollo contiene caminos con hierba peleando con el pavimento, así como barreras que actúan como un intento fortuito de mantener alejados a los exploradores urbanos. El pueblo se define por la oxidación de los accesorios de metal, la decoloración de la pintura en las paredes de las casas y otros signos de descomposición urbana. En palabras
palabras de Geoffrey Morrison, que escribió para CNET, es como si hubiera sido transportado al futuro prometido de la década de 1950. ¿Qué significa eso exactamente? Evidentemente, equivale a las estructuras ovales con ventanas ovales, que tienen un extraño parecido con los ovnis u objetos voladores no identificados. Pero estas casas futuristas son paradójicamente destruidas por los elementos modernos, lo que resulta en techos hundidos, ventanas rotas y paredes deformes. Diseñadas por el arquitecto finlandés Matti Suronen, las casas dentro del Wanli UFO Village estaban destinadas a ser casas de lujo y de alta tecnología. Por razones que aún se desconocen en gran medida, esta visión nunca se hizo realidad, incluso después de que las casas se construyeron hace aproximadamente 4 décadas. Muchos creen que el lugar está maldito. Número 2. Bodhi, en California. Bodhi es un pueblo fantasma situado al este de las montañas de Sierra Nevada en el condado de Mono, en California, aproximadamente a 121 kilómetros al sureste del lago Tahoe. Este asentamiento abandonado, que se convirtió en una ciudad en auge en 1876 tras el descubrimiento del oro, se encuentra a una altitud de 2.554 metros. La población de Bodhi explotó y en 1979 los residentes eran entre 5 y 7.000. En su apogeo, la ciudad albergaba a unos 10.000 residentes. Como muchas ciudades en auge, la gloria de Bodhi fue de corta duración. Para 1915, después de décadas de declive, pasó oficialmente a ser un pueblo conocido como un pueblo fantasma. En 1962, lo que quedaba de Bodhi fue designado Monumento Histórico Nacional y hoy el Departamento de Parques y Recreación de California mantiene los restos de la ciudad en lo que se conoce como un estado de decadencia arrestada, lo que significa que no se están haciendo intentos para preservar o mejorar las ruinas, pero el personal está trabajando para evitar una mayor descomposición. Los restos de Bodhi están abiertos para visitas y reciben aproximadamente a 2.000 visitantes anualmente. Número 1. La ciudad subterránea. Para aquellos de ustedes que adivinaron, es Derinkuyu. Este lugar era enorme, con una vasta red de túneles y cuevas, lo suficientemente grandes como para albergar a unas 20.000 personas. Una familia descubrió este lugar en 1963. Mientras hacían algunas renovaciones en su hogar, derribaron una pared y descubrieron a toda una ciudad antigua detrás de ella. Extendiéndose a 60 metros bajo tierra, Derinkuyu es una de las muchas ciudades subterráneas por las que la región de Capadocia de Turquía es conocida. Con 11 pisos y pozos de aire, es la más grande de estas ciudades. Hasta ahora, solo 186 metros cuadrados de Derinkuyu se han descubierto, pero según el sitio web de turismo de Capadocia, la ciudad puede ocupar hasta 650 metros cuadrados. Esta y otras ciudades subterráneas de la región se utilizaron como lugares seguros para los miembros de la minoría cristiana de Capadocia en tiempos de persecución religiosa. Muchos historiadores creen que los túneles fueron construidos originalmente por un pueblo indoeuropeo llamado frigios entre los siglos 8 y 7 a.C. Otros piensan que los persas o los hititas de Anatolia construyeron los túneles. Cuando los cristianos de Capadocia ocuparon los túneles, expandieron la red subterránea y también construyeron capillas e iglesias. Derinkuyu operaba de manera bastante eficiente, al igual que cualquier ciudad sobre el suelo en ese momento. El impresionante enclave subterráneo presumía de establos, prensas de vino y aceite, bodegas, almacenes e incluso escuelas. Se suministró oxígeno y agua a los habitantes de la ciudad a través de un conducto de ventilación de 55 metros. Los cristianos huyeron a la ciudad subterránea a principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano aún controlaba la región. En 1923 se produjo un intercambio de población entre Grecia y Turquía como parte de un plan para liberar a las áreas respectivas de las minorías religiosas, y la mayoría de los cristianos de Capadocia fueron expulsados de Turquía. Derinkuyu permaneció sin ser descubierta e inadvertida hasta que alguien decidió arreglar su casa. El tesoro de Cheapside. En 1912, un grupo de trabajadores de Londres hizo un descubrimiento extremadamente valioso. Estaban demoliendo un edificio antiguo cerca de la Catedral de St. Paul de Cheapside y bajaron al sótano, donde comenzaron a cortar los ladrillos. Algo brilló y llamó su atención. Resulta que era una caja de madera repleta de tesoros. Había joyas, gemas y muchos otros objetos preciosos. Ahora se conoce como el tesoro de Cheapside y es la colección más grande de joyas
joyas conocidas de la era isabelina y Estuardo jamás encontrada. Los expertos creen que el alijo, que consta de casi 500 piezas, se ocultó hace unos 350 años, y estudios en profundidad más recientes lo han fechado en algún momento entre el 640 y el 666. La historia cuenta que un comerciante de gemas viajó de Oriente a Inglaterra, trayendo consigo cajas y cajas llenas de gemas. Alguien lo vio con un diamante del tamaño de una nuez colgando en su cuello, y luego lo siguiente que sabe es que fue envenenado, y su tesoro desapareció. Un curador del Museo de Londres dijo que un joyero y un orfebre pudo haber reunido la colección de joyas y haberlas guardado antes de ir a la batalla. Sin embargo, nadie sabe quién era esta persona. Si bien era realmente común que las personas enterraran sus objetos de valor durante este tiempo, eventualmente regresaban a buscarlos. Al debutar la exhibición de la colección en 2013, el Museo de Londres la describió como la fuente más importante de nuestro conocimiento sobre la joyería moderna temprana en todo el mundo. Los artículos consisten en joyas hechas con materiales de diferentes continentes, incluidas esmeraldas colombianas, diamantes de la India y perlas de Bahrein. Entre los tesoros se incluyen un reloj de esmeralda, un reloj de latón dorado, un colgante de perlas y zafiros de la era bizantina, un colgante de oro con zafiros y más. El reloj de esmeralda solo se considera invaluable. Cortado de una enorme piedra de esmeralda, la artesanía es increíble. Las esmeraldas son piedras delicadas y se fracturan fácilmente. Cortarla y hacer una tapa y grabar un reloj directamente en ella es increíble. Pero nadie sabe quiénes fueron los increíbles joyeros, ni la historia detrás de quién escondió este sorprendente tesoro. Solo si las piezas pudieran hablar. Número 8. Sakwala Chakraya. Ubicada en la actual Sri Lanka, Anuradhapura, conocida localmente como Rajarata o Tierra de los Reyes, es una antigua ciudad sagrada y el primer reino de la isla. Establecida en el 377 a.C., sigue siendo el destino sagrado para los peregrinos budistas de todo el mundo. Dentro de Anuradhapura, en un sitio de 16 hectáreas llamado Ramnasu Uyyana, hay una losa de 1.8 metros de largo que se dice que contiene la fórmula para descubrir los secretos del universo, conocida como Sakwala Chakraya, que en singalés significa ciclo del universo, y apodada el portal estelar. La losa contiene una colección de símbolos que se interpretan ampliamente como una carta cosmológica de algún tipo. Frente al supuesto mapa espacial, hay una serie de 4 asientos tallados en roca. Los arqueólogos e historiadores no han logrado explicar los asientos o la puerta estelar en términos racionales. En declaraciones a la BBC, el profesor de arqueología de la Universidad de Kelaniya, Raj Somadeva, dijo que los elementos podrían remontarse al siglo VII, cuando comenzó la segunda fase importante de desarrollo del sitio, pero que los orígenes, el significado y la función del gráfico están completamente ausentes de los registros históricos, que por lo demás son meticulosos y completos. Esta sociedad mantuvo buenas notas, pero las menciones de este lugar no se encuentran en ninguna parte. Los teóricos de la conspiración y los detectives del sillón han sugerido que la puerta estelar es un portal entre la Tierra y el espacio, y que la gente antigua lo usaba para comunicarse con extraterrestres, o que los extraterrestres viajaban a la Tierra para extraer oro. Algunos también han conectado las marcas de la tabla con símbolos similares que se encuentran en el sitio de Antiguo Egipto de Abu Ghurab y la puerta de la entrada a los dioses en Perú. Las puertas estelares aparentemente están por todas partes. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Cueva de Rainstone. Debajo de la ciudad de Rainstone, en Hertfordshire, en Inglaterra, hay una cueva artificial de orígenes desconocidos, llena de tallas enigmáticas. Con 5 metros de diámetro y 8 metros de alto, la cueva tiene la forma de una campana hundida en piedra caliza. Probablemente alguna vez estuvo dividida en 2 niveles. El estilo de las tallas medievales que cubren las paredes de la cueva nunca se había visto en ningún otro lugar de Gran Bretaña, y los únicos ejemplos similares conocidos se encuentran en Israel y Checoslovaquia. Esta imaginería elaborada, que se cree que se remonta al siglo XIII, representa una serie de figuras y escenarios bíblicos, incluida la crucifixión de Cristo y lo que parecen ser representaciones de Santa Catalina de Alejandría, San Lorenzo, San Cristóbal y otros. Los expertos parecen no estar de acuerdo sobre quién construyó la cueva y para qué se usó. Una teoría popular sugiere que sirvió como un lugar de reunión secreto para los caballeros templarios o como una de las primeras logias masónicas. Otra idea supone que la cueva fue construida
construida como una capilla privada para Lady Rosia, la esposa del mayordomo de Guillermo el Conquistador. Hay teorías menos descabelladas, incluida la que los monjes agustinos utilizaron la estructura como una instalación de almacenamiento. Tal como están las cosas actualmente, tu conjetura es tan buena como la mía. Así que, ¿quién crees que la construyó? Déjame saberlo en los comentarios. Número 6. Grafitis de cruces. Los muros de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén están cubiertos por miles de pequeñas cruces que, hasta hace poco, los investigadores creían que fueron talladas por peregrinos medievales, pero pueden haber sido malinterpretados durante años. Un nuevo estudio puso esta teoría patas arriba cuando descubrió que era probable que solo un puñado de personas, tal vez canteros o artistas, tallaran las cruces para los peregrinos y que los viajeros guardaran el polvo del grabado como recuerdo del lugar sagrado. Muchas de las cruces datan de los siglos XIV y XV, varios siglos después de las cruzadas, lo que indica que los peregrinos postmedievales se aventuraron en masa al lugar. El líder del estudio, Amit Rehem, notó durante una visita a la iglesia que las cruces parecían estar talladas por expertos, desafiando la idea de que fueron colocadas allí por miles de personas diferentes. También vio a un visitante tratando de grabar una cruz en la pared, pero el personal de seguridad y la iglesia se apresuró a detener a la persona, lo que le hizo preguntarse quién en su sano juicio habría permitido que los peregrinos dejaran su huella en la pared hace cientos de años. Utilizando tecnología de imagen avanzada, Rehem y su equipo analizaron las cruces con intrincados detalles, hasta las técnicas de cincelado que se utilizaron para crearlas. Junto con las cruces, notaron inscripciones que contenían nombres y fechas, presumiblemente indicando los periodos de tiempo aproximado durante los cuales se inscribieron las cruces cercanas. Es cierto que el estudio no es concluyente, y las tallas requieren una mayor investigación para determinar si realmente se remontan a las cruzadas y los peregrinos medievales mantuvieron polvo de las cruces. Número 5. Estructura misteriosa. Mientras excavaban una histórica estación de tren en el lado asiático del distrito Kadıköy de Estambul, los arqueólogos encontraron las ruinas de una estructura de mármol que cubría fosas comunes. Ubicada en la frontera entre Europa y Asia, se cree que la estructura era sagrada, pero no saben para qué se usó, y la arquitectura circundante tampoco ofrece pistas. Encontrada en las plataformas de espera de la estación, la forma de la gran estructura fue indudablemente utilizada con fines religiosos, pero los investigadores confían en que no era una iglesia, porque nunca antes habían visto nada parecido. Creen que encontrarán más respuestas a medida que continúen excavando y descubriendo más artefactos y estructuras. Además, la fosa común es algo de tener en cuenta, pero los arqueólogos no parecen demasiado preocupados por eso en este momento. Las excavaciones comenzaron en 2018, cuando la estación se cerró por renovaciones, y han encontrado numerosos hallazgos fascinantes de diferentes civilizaciones que han vivido allí a lo largo de los siglos, incluidos un rompeolas, 2 depósitos de agua y 18.000 monedas que datan del siglo VII a.C. El distrito Kadıköy, un bullicioso centro comercial del mundo antiguo, fue una vez el hogar de un lujoso palacio bizantino, por lo que todo que dejó atrás fueron coloridos mosaicos y piezas de mármol. Los arqueólogos también han descubierto los restos de una iglesia de 1500 años de antigüedad y una fuente que se remonta a principios de la era bizantina. Número 4. Cabeza de piedra no identificada. A finales del año pasado, los titulares detallaron el descubrimiento de una misteriosa cabeza de piedra en la abadía de Chatsworth en Dorset, en Inglaterra. Los arqueólogos no solo estaban desconcertados por la identidad del objeto, sino que también estaban inseguros del género de la persona, debido a la combinación de una mandíbula aparentemente masculina y el cabello largo y suelto de una mujer, según The Guardian. Faltaban la nariz de la cabeza, la línea de la mandíbula y otros rasgos faciales, posiblemente debido al daño infligido por un mazo, lo que oscureció aún más la identidad del sujeto. Debido a que el individuo lleva una corona, los investigadores saben que la escultura posiblemente representa una figura real. Basándose en su edad estimada que se remonta a la década de 1340, supusieron que el sujeto es el rey Eduardo II, quien gobernó desde 1307 hasta 1327, después de heredar la corona como único hijo superviviente de su padre. El tumultuoso reinado de Eduardo II se caracterizó por una derrota escocesa, al verse obligado a entregar la corona a su hijo de 14 años y una presunta relación homosexual, que en ese momento se consideraba tabú. Al ser depuesto, fue encarcelado y ejecutado. El equipo que descubrió la estatua cree que puede ser parte de una galería más grande de esculturas que representan miembros de la realeza que alguna vez estuvieron allí. Fundada en el 888 por el rey anglosajón Alfredo el Grande, la abadía fue la primera casa
religiosa de Inglaterra exclusivamente para mujeres. Prosperó durante siglos antes de cerrarse en 1539 bajo la orden de Enrique VIII y a partir de entonces cayó en ruinas. Los arqueólogos han admitido que es posible que nunca establezcan definitivamente la identidad de la cabeza de piedra, pero aún lo están intentando. Número 3. Montículos gigantes. Una colección de al menos 19 montículos de tierra llamado túmulos, algunos de los cuales son tan grandes como un edificio de 6 pisos, se han mantenido en Israel durante más de 2500 años. Ubicados en los suburbios a las afueras de Jerusalén, son una vista diaria para muchos lugareños, pero nadie sabe quién los construyó ni por qué. En un esfuerzo por llegar al fondo del misterio y en previsión de la construcción de un nuevo desarrollo de viviendas, la Autoridad de Antigüedades de Israel realizó recientemente una excavación exhaustiva de uno de los montículos. En el interior encontraron las ruinas de un edificio que data de hace unos 2700 años y varias docenas de asas de frascos estampadas que creen que se remontan al reino de Judá durante el período del primer templo. El equipo teorizó que el sitio era un centro administrativo, pero no están seguros de por qué la estructura de la era bíblica fue enterrada o si hay cosas similares escondidas debajo de otros montículos. Debido a que los montículos están situados muy cerca unos de otros, algunos arqueólogos piensan que su creación se debe a un propósito unificado. El arqueólogo jefe de la Autoridad de Antigüedades de Israel para Jerusalén, Yuval Baruch, explicó que la cantidad de trabajo requerido para construir los montículos sugieren que eran más que simples montones de basura o piedras y tierra que se despejaron de los campos agrícolas cercanos. Una excavación de 1953 encontró un muro de contención con un conjunto de escaleras que conducen a una plataforma en el interior que estaba llena de huesos de animales quemados y evidencia de fuego. La arqueóloga israelí Ruth Amiran especuló que el contenido se remonta al siglo 7 u 8 a.C. y que la estructura era un lugar de culto que había sido ilegalizado. Los expertos son escépticos ante esta teoría, pero dan cierta credibilidad a la idea propuesta en 2003 de que en los sitios se llevaban a cabo ceremonias conmemorativas a los reyes bíblicos de Judá, al señalar que casi todos los descubrimientos arqueológicos cerca de los montículos están relacionados con la agricultura y la administración. Los investigadores modernos se han distanciado en gran medida de las teorías religiosas y algunos conectan los montículos con un centro administrativo y un palacio cercanos, que alguna vez sirvió como centro de recaudación de impuestos. Número 2. Disco de Nebra. Mientras buscaba un tesoro cerca de la ciudad alemana de Nebra en 1999, un grupo de personas con detectores de metales descubrió un disco azul verdoso de 33 centímetros con una luna creciente, un sol o luna llena y 2 bandas doradas, una que puede representar el horizonte. Los buscadores dañaron gravemente el artefacto mientras lo excavaban e intentaron venderlo ilegalmente. Las autoridades suizas lo atraparon en una operación encubierta en 2003 y el disco fue entregado posteriormente al gobierno, que tiene jurisdicción sobre el área donde lo encontraron. En parte debido a su pasado sombrío, rastrear los orígenes del objeto ha sido un desafío para los investigadores, que inicialmente lo fecharon alrededor del 1600 a.C., lo que lo haría tan viejo como aproximadamente 3600 años. Si esto es exacto, significaría que el disco es la representación de los cielos más antigua conocida del mundo, pero algunos eruditos han desafiado esta fecha propuesta, mientras que otros creen que el disco es completamente falso. Un estudio reciente afirma que el artefacto es hasta 1000 años más joven de lo que se estimó originalmente y argumenta que carece del significado profundo que los investigadores le han atribuido. Para gran indignación de la sociedad alemana, también afirma que el disco no fue descubierto cerca de Nebra. Los arqueólogos que han llevado a cabo el estudio creen que el disco data del 2800 al 2050 años, durante la era de hierro celta, y que la confusión entre las fuerzas del orden y las personas que lo encontraron han hecho que sea bastante difícil averiguar dónde estaba, de dónde vino realmente y lo que significa. Número 1. Retrato misterioso. Durante siglos, un retrato de una mujer desconocida ha adornado los pasillos de las casas reales de Inglaterra, dejando a los investigadores tan desconcertados que se han resignado a la posibilidad de que nunca descubran quién es ella. Conocido como Retrato de una mujer, el cuadro en cuestión se encuentra actualmente en el dormitorio de María, la reina de Escocia, en el Palacio Holyrood House de Edimburgo, en Escocia. El año pasado, los expertos anunciaron que finalmente habían identificado al sujeto como María Bolena, la hermana mayor de la desafortunada segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena. La pintura es parte de una colección de 14 retratos encargados especialmente, llamados bellezas, que probablemente fueron creados durante la década de 1630 por el artista flamenco Remigius van Liput. Curiosamente, el retrato de María presenta ropa del siglo XVI, mientras que las otras 13 mujeres visten atuendos del siglo XVII. Esta confusión provocó que el retrato no identificado se separara del resto durante el siglo XIX
XIX. El equipo identificó la pintura analizando la edad de su panel de madera mediante un proceso llamado dendrocronología. El material provino de un roble báltico que se cortó en algún momento entre el 1651 y el 1671, coincidiendo con otro retrato no identificado previamente de la colección. El investigador e historiador principal, Justin Davis, dijo que es probable que la mujer sea María Bolena, pero que nunca se puede estar 100% seguro en la historia del arte, porque no podemos estar al lado del pintor cuando lo estaba haciendo. La pitón real. La pitón real es originaria de África Occidental y Central. Esta serpiente ampliamente distribuida es una serpiente constrictor y es la más pequeña de las pitones africanas, alcanzando una longitud máxima de 1.8 metros, que todavía es bastante grande. A pesar de su naturaleza algo tímida y evasiva, es probable que sea fácil pensar que podría exprimir fácilmente a un humano promedio. Sin embargo, este no es el caso. Las pitones reales son ampliamente preferidas como mascotas, en parte porque no suelen ser lo suficientemente grandes o fuertes para atacar a un humano adulto, y el riesgo de lesiones es mínimo. Se encuentran entre los tipos más populares de serpientes mascotas porque son bastante tranquilas y dóciles. Pero por supuesto, estar cerca de una pitón real en la naturaleza o tener una de mascota conlleva algunos riesgos. Por ejemplo, aunque un espécimen no pueda constreñir a una persona hasta la muerte, es posible que estas serpientes sí lastimen a un humano, especialmente a un niño pequeño. Y aunque es poco probable que una mordedura cause lesiones graves, la experiencia puede ser traumática, dolorosa y costosa. Por esta razón, es mejor dejar a las pitones reales a dueños de mascotas educados y responsables. En otras palabras, investiga y haz tu parte para reducir la cantidad de serpientes regresadas a la naturaleza. Debes saber en lo que te estás metiendo y comprometerte a brindarle al animal un cuidado de primer nivel y respetarle su necesidad de espacio. Eso vale para cualquier mascota. También es buena idea obtener una pitón real cuando son jóvenes para que puedas entrenarlas y socializarlas adecuadamente. Número 9. Serpiente de hocico de cerdo occidental. La serpiente de hocico de cerdo occidental es endémica de América del Norte y se encuentra desde el sur de Canadá y en todo Estados Unidos hasta el norte de México. Aunque levemente venenosa, esta serpiente robusta es inofensiva para los humanos. Su apariencia varía según la subespecie, con muchas serpientes hocico de cerdo occidental que parecen serpientes de cascabel por su color y diseño, y pretenden ser una serpiente peligrosa y aterradora sin morder si es posible. Si se siente amenazada, se quedará perfectamente quieta, pero si no puede evitar al depredador, hinchará su cuerpo como una cobra y silbará muy fuerte. Se volverá hostil si es necesario y aparentará dar unos golpes muy simulados, pero en realidad no hará mucho. Esta serpiente es muy dramática. Si eso todavía no funciona, fingirá caer muerta y emitirá un olor desagradable y permanecerá flácida incluso si la recoges. Por lo general, nadie quiere comer un cadáver podrido, ¿cierto? Pero uno de estos especímenes con colmillos traseros ciertamente no puede y no hará el mismo daño que una serpiente de cascabel. Mientras que su veneno es mayormente dañino para los sapos, su fuente de alimento preferida, es extremadamente raro que la serpiente muerda a las personas. De hecho, no hay muertes registradas o reacciones alérgicas por picaduras de esta serpiente, y los médicos las consideran médicamente inofensivas para los humanos. Naturalmente es muy dócil y es muy poco probable que una ataque a una persona en primer lugar. Número 8. La boa rosada. La boa rosada es una serpiente nocturna de cuerpo lento que se encuentra en desiertos, matorrales y laderas rocosas en todo el suroeste de los Estados Unidos y partes de México, incluido el estado de Baja California. Durante el día, se refugian debajo de las rocas y pasan sus tardes y noches cazando presas. Los ejemplares jóvenes comen ratones y serpientes pequeñas, dirigiéndose a fuentes de alimentos más grandes a medida que avanzan hacia la edad adulta, y la serpiente rosada en general es un devorador voraz con apetito ansioso. La hembra es más grande que el macho y la especie varía en longitud de 0.6 a 1.2 metros. Esta serpiente tiene una de las vidas más largas de todas las boas. Viven más de 20 años en promedio y muchas sobreviven hasta los 30 años. La boa rosada no es la criatura más amigable, pero es una mascota popular, conocida por su facilidad de manejo y buen temperamento. Cuando una se vuelve agresiva, generalmente se debe a la falta de alimentos, más que a un comportamiento natural.
pero incluso los animales más dóciles tienen un límite y actuarán a la defensiva cuando se sientan amenazadas o maltratadas, por lo que para evitar desencadenar una respuesta no deseada, se insta a los guardianes de mascotas a limitar el tiempo de manipulación y evitar sujetar a la serpiente con demasiada fuerza o limitar su movimiento, porque pueden enfadarse. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Pitón de arborícola verde. Descrita por primera vez en 1872 por el herpetólogo alemán Hermann Schlegel, la pitón de arborícola verde de colores vivos es nativa de Nueva Guinea, partes de Indonesia y la península del Cabo York, en Australia, donde vive principalmente en árboles y caza pequeños mamíferos y reptiles. Crece hasta 2 metros de largo y típicamente pesa alrededor de 1.6 kilogramos, con especímenes excepcionalmente grandes de hasta 2.2 kilogramos. La especie ciertamente tiene un aspecto intimidante, basándonos en su color alarmantemente brillante y su cuerpo largo, y también se agita fácilmente y se sabe que muerde cuando se le provoca. Tienen fama de ser agresivas, lo que probablemente sea bueno para ellas. Los machos son especialmente propensos a volverse agresivos durante la temporada de apareamiento, mientras buscan una compañera, y las hembras son más propensas a actuar hostilmente cuando tienen huevos para proteger. Pero esta pitón no es venenosa, y aunque los expertos recomiendan encarecidamente buscar tratamientos médicos para las mordeduras y evitar en primer lugar que te muerda, estas serpientes generalmente no causan daños graves. Estas serpientes no son geniales para los principiantes, pero algunas personas describen a sus pitones como amigables como los cachorros, supermansas y con corazones dulces, siempre y cuando no las sorprendan. Son muy delicadas y deben manejarse con cuidado, ya que pueden lesionarse fácilmente. También tienen necesidades muy específicas si vas a tener una de mascota, así que ten mucho cuidado o puede morir. Esta especie tiene más razones para temernos que al revés. A pesar de su etiqueta de menor preocupación en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los números de las especies están potencialmente amenazados debido a su popularidad como mascotas, lo que ha resultado en el contrabando desenfrenado de especímenes capturados en la naturaleza, especialmente en Indonesia. Número 6. Culebras. Las culebras son una de las serpientes más comunes en toda América del Norte, con alrededor de 30 especies que se encuentran desde Canadá hasta Florida. Se identifican más fácilmente por una línea a lo largo de su columna vertebral y la mayoría tiene 3 tiras longitudinales, una central a lo largo de su columna vertebral y una ancada al lado inferior de su cuerpo. En términos generales, las culebras son relativamente pequeñas, con una longitud de 58 a 76 centímetros, pero algunas especies crecen hasta 1.5 metros de largo. Puede ser bastante aterrador encontrar una de estas, independientemente de su tamaño, especialmente si no te lo esperas, y si una se desliza aparentemente de la nada. Pero las culebras no son venenosas, y en la mayoría de los casos son completamente inofensivas para los humanos. Cuando se les provoca, pueden defenderse golpeando, al igual que cualquier animal que se sienta acorralado. Pero es prácticamente inaudito que esto provoque lesiones graves. En el peor de los casos, una víctima de una mordedura puede esperar un rasguño o algo de sangrado leve. Puedes evitar fácilmente una mordida simplemente no acercándote a una y dándole espacio si involuntariamente se acerca demasiado. Número 5. Boa constrictor. La boa constrictor es conocida por su tamaño y grosor, con aquellas que en el extremo más grande del espectro alcanzan hasta 3.96 metros de largo y pesan hasta 27 kilogramos. En la naturaleza se encuentran en varios hábitats en el norte tropical, centro y sur de América, así como en partes del Caribe. Esta serpiente solitaria, semiacuática y de cuerpo pesado, también es popular como mascota y comúnmente se mantiene y se cría en cautiverio. Muchas personas incluso permiten que la boa constrictor se mueva libremente por su casa. De ninguna manera estoy diciendo que deberías hacerlo, solo estoy diciendo que hay gente que lo hace. Algunas personas incluso tienen estas serpientes como animales de apoyo emocional, ¿lo puedes creer? Por supuesto, existe el peligro de estar cerca de una, incluida la propensión de la especie a la agresión y su capacidad de enrollarse fuertemente alrededor de alguien, lo que podría cortar el suministro de aire y sofocarlo. Son muy propensas a volverse agresivas durante la muda, debido a una sustancia secretada por
por sus ojos, que obstruye su visión e interfiere con sus otros sentidos. Por otro lado, la boa constrictor no muerde muy a menudo, aunque no está fuera del alcance de la posibilidad, especialmente si se asusta. Pero la buena noticia es que no es venenosa. Por lo general, las mordeduras no ponen en peligro la vida, pero aún se insta a las víctimas a buscar atención médica para evitar una infección que podría causar daños internos graves. La moraleja de la historia: usa el sentido común cuando se trata de mantener una boa constrictor como mascota y trata de no encontrarla en la naturaleza a menos que sepas lo que estás haciendo. Número 4. Serpiente del maíz. Como probablemente hayas notado, algunas serpientes tienen un comportamiento pasivo, mientras que otras pueden ser agresivas pero no peligrosas. La serpiente del maíz es realmente beneficiosa para los humanos, además de ser simplemente inofensiva. La especie norteamericana llamada serpiente del maíz a menudo se recomienda como mascota. Se encuentra en todo el centro y el sureste de los Estados Unidos. Esta serpiente de tamaño moderado mata a sus presas, generalmente roedores, por constricción. Exteriormente, la serpiente del maíz se parece un poco a la cabeza de cobra venenosa, a veces engañando involuntariamente a las personas que se asustan y las matan. Esto es lamentable, porque las serpientes del maíz, que con frecuencia se ven cerca de las tiendas de granos, se alimentan de ratones y ratas, evitando así que los roedores comen los cultivos cosechados. Actúan como control natural de plagas y bueno, además de ser beneficiosas para los granjeros, las serpientes del maíz no son venenosas, son reacias a morder y naturalmente dóciles, lo que las convierte en las serpientes más deseables para los principiantes. Número 3. Serpiente rey de California. La serpiente rey de California es endémica del oeste de los Estados Unidos y el norte de México, donde se encuentra en una gran variedad de hábitats, incluidos bosques, praderas, desiertos, pantanos y grandes altitudes de hasta 2100 metros. Estas serpientes relativamente pequeñas, que rara vez superan los 1.2 metros de largo, están activas durante el día, pero se vuelven nocturnas en climas cálidos y se retiran a un estado similar a la hibernación llamado brumación, que es donde el crecimiento, el desarrollo y la actividad física están temporalmente detenidos. Son cazadoras activas y devoradoras oportunistas que matan roedores, pájaros, otros reptiles y anfibios por constricción, en otras palabras, exprimiéndolos hasta la muerte. De hecho, la serpiente rey de California tiene uno de los apretones más fuertes en relación con el tamaño de su cuerpo de todas las serpientes. Esta puede ser una adaptación evolutiva a su tendencia de matar reptiles, que necesitan menos oxígeno que los mamíferos, y por lo tanto son más difíciles de sofocar hasta la muerte. Responden a disturbios y amenazas enrollando sus cuerpos y ocultando sus cabezas, silbando y sacudiendo sus colas, lo que hace un sonido similar al de una serpiente de cascabel. Sin embargo, las serpientes rey de California son completamente no venenosas y son propensas a la ansiedad, pero generalmente son más dóciles que la mayoría de las otras serpientes de su tamaño y solo tienden a volverse agresivas cuando se agitan, lo que las convierte en mascotas ideales, y cuando se crían en cautiverio, generalmente resultan muy tranquilas. Número 2. Coral ratonera. Encontradas en América del Norte y del Sur, son una especie de serpiente rey que tienen un parecido algo sorprendente con las serpientes venenosas coral y a menudo se confunden con ellas debido a su coloración brillante y manchada. En total, hay 24 subespecies de serpientes coral ratonera que varían en longitud de 35.5 a 175 centímetros y algunos científicos creen que algunas realmente constituyen su propia especie. Las corales ratoneras son bien conocidas por su uso de la mímica como estrategia defensiva, dijo el herpetólogo Bill Hayborn a Life Science, y señaló que evolucionaron específicamente para este propósito. Este tipo de mímica, donde la especie inofensiva imita a una especie dañina, se conoce como mímica betesiana. Las corales ratoneras no solo son inofensivas para los humanos, son conocidas por ser fáciles de manejar. Por esta razón, son criadas popularmente y mantenidas en cautiverio. Al mismo tiempo, aunque su mimetismo batesiano las ha ayudado en la naturaleza, les ha causado problemas con las personas que las matan pensando que son peligrosas. Para evitar este error potencialmente fatal, las personas pueden prestar atención a las formas de las manchas de la serpiente. Según el Laboratorio de Ecología del Río Savannah, las manchas de la serpiente de cabeza de cobre tienen una forma distintiva de reloj de arena, mientras que las corales ratoneras están cubiertas de marcas gruesas y redondeadas. Pero las corales ratoneras pueden verse misteriosamente similares a algunas especies peligrosas de serpientes de
coral cuando se trata de estas manchas. También a veces sacuden la cola, imitando a la serpiente de cascabel cuando están en peligro, arrojando más confusión a la mezcla. Muchas subespecies de estas serpientes se superponen a la serpiente de coral venenosa en el rango, explicó Hayborn. Las serpientes de coral también tienen bandas de color alternas, pero el patrón difiere entre las dos serpientes. Las serpientes de coral tienen bandas rojas y amarillas, una al lado de la otra, mientras que estas tienen bandas rojas y negras una al lado de la otra. En algunas partes del mundo, donde existen ambas especies, hay una variedad de rimas que se han utilizado para ayudar a las personas a distinguirlas. Número 1. Serpientes de agua. Como su nombre lo indica, las serpientes de agua les gusta pasar tiempo dentro y alrededor del agua. Se encuentran en toda América del Norte y a menudo se confunden con las algodoneras, que se ven y se comportan de manera similar, pero son venenosas. Al igual que las corales ratoneras, las serpientes de agua también tienen lo que se llama mimetismo batesiano. A diferencia de la algodonera, que da un mordisco peligroso, las serpientes de agua no son venenosas y las dos provienen de familias completamente diferentes. Desafortunadamente, esta similitud las lleva a la muerte porque los humanos las confunden. La similitud puede ser una adaptación evolutiva de las serpientes de agua para evitar la depredación, dijo Bill Hayborn, el mismo herpetólogo que habló con Life Science sobre la imitación batesiana de las corales ratoneras. Para distinguir a las serpientes de agua de las algodoneras, una persona debe prestar atención a la cabeza y al cuello del espécimen. Las algodoneras tienden a tener cabezas gruesas y cuerpos gruesos para su longitud, dijo Hayborn a Life Science. También tienden a tener un cuello más distintivo. Las serpientes de agua inofensivas, por otro lado, tienen una cabeza más estrecha y redondeada, un cuerpo más largo y delgado y un cuello menos distintivo. Además, las serpientes de agua carecen de hoyos sensibles al calor en sus caras, pero sobre todo, se insta a las personas a usar el sentido común. En palabras de Hayborn, si no estás seguro, es mejor que dejes a la serpiente en paz y no te arriesgues a confundirlas. Sabias palabras. Las serpientes de agua son bastante frías, pero pueden ser amigables si así lo desean. Gracias por ver el video. ¿Tienes una serpiente como mascota? ¿Cuál de estas fue tu favorita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.